Hoy conoceremos la importancia de conocer los últimos 3 mensajes que Dios ha dejado por escrito en su palabra, en la Biblia, para que las personas se preparen. Se encuentra en el capítulo 14, versículos del 6 al 12. Hablaremos acerca de la importancia de la urgencia que es predicar esos mensajes. Se llama el mensaje de los 3 ángeles. Empecemos. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, aquí la palabra ángel significa mensajero. Entonces, toda aquella persona que predica la verdad, toda aquella persona que lleva el evangelio a las demás personas, que predica la palabra de Dios, que se preocupa para que las demás personas conozcan lo que Dios ha dejado por escrito en su Biblia. Muchas personas tristemente no leen la Biblia, y no es una manera, no lo digo en la manera de juzgar ni criticar, puesto que yo también toda mi vida no la conocía, pero hoy entiendo que las cosas tienen un porqué en esta vida. El ser humano tiene un porqué y un para qué en esta vida. Es necesario ir a la palabra de Dios, conocerla para poder entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir, para que podamos prepararnos. Entonces dicen, quedamos que la palabra ángel significa mensajero. Entonces cada ser humano que predica la verdad es un mensajero, es un ángel. Dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y la mar, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que debemos de adorar a aquel que hizo todo, al creador de todo, de hecho de nosotros mismos, de todo lo visible y de lo invisible. Entonces, como creador de todo, Él merece la adoración. Y dice: temed a Dios. ¿Qué quiere decir temed a Dios? Quiere decir obedecer. ¿Y cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? Por eso la importancia de conocer qué dice la Biblia. Cuando conocemos el contenido de la palabra de Dios, entonces es que podremos saber si queremos o no queremos obedecer, porque Dios nos creó con libre albedrío y Él nos da a elegir. Si tú quieres obedecer, está bien, y si no quieres, está bien, pero para los que no quieren obedecer, simplemente pues serán destruidos al final cuando Jesucristo venga, que por cierto está muy cerca la venida, como se los he dicho en otros videos. Entonces dice aquí: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando dice aquí la gran ciudad, no se está refiriendo a una ciudad literal, se está hablando, dice: ha caído Babilonia, está hablando de una iglesia que predica falsas doctrinas, que predica mentiras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Y estoy hablando de la iglesia católica, no de las personas que van a la iglesia católica, sino de los líderes, del Papa y todas las personas que encabezan el liderazgo de la iglesia católica como institución, no a las personas que van ahí, porque ahí hay muchos hijos de Dios, hay mucha gente que ama a Dios de corazón, pero están siendo engañados. Entonces dice: del vino del furor de su fornicación. Eso quiere decir las malas doctrinas. Y tristemente, como les decía ahorita, el ejemplo es, por ejemplo, les enseñan que cuando uno muere va al cielo, o va al limbo, o va al infierno. Primeramente, no existe el infierno como tal. El infierno es cuando llegue el final, que Jesucristo venga y con el gran poder que tiene, y para venir a quitar el pecado es necesario quemar esta tierra con fuego. Eso es lo que es llamado el infierno. No hay un infierno como tal debajo de la tierra, y que hay gente que se va para allá y que está sufriendo. Eso es falso. Así que tampoco un cielo sí existe, pero la gente cuando muere no va al cielo, simplemente va y está descansando en la tumba hasta la venida de Jesucristo. Y que si esa persona hizo lo correcto, obedeció a Dios, hizo su voluntad, esa persona irá al cielo cuando Jesucristo venga. Pero si no hizo la voluntad de Dios, esa persona pues será destruida cuando Jesucristo venga, en el llamado infierno. Pero no es que exista un infierno como tal. Y luego dice: pues ha engañado a muchas personas, es el vino del furor de su fornicación. Dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano,
o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto significa que el tercer ángel está anunciando, en este caso, como les dije, ángel significa predicador, mensajero. Entonces, en este caso, yo soy ese ángel, yo soy ese predicador, yo soy ese mensajero que por medio de este video les doy a conocer esta verdad que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, dice, dentro de muy poco en los Estados Unidos se va a proclamar, no puedo decir cuánto tiempo porque solamente Dios sabe el tiempo, el final, pero sí estamos seguros que es dentro de muy poco tiempo. Entonces dice que en los Estados Unidos se proclamará una ley dominical donde obligarán como tal, so pena de muerte, obligarán a las personas a que guarden el domingo, siendo que el domingo es un día falso de adoración. El verdadero día de adoración de Dios es el sábado, y lo ha dejado por escrito en los 10 mandamientos. En Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate del día sábado para guardarlo y santificarlo. Pero alguna vez en el año, casi entrando a principios del siglo IV, después de Cristo, hubo un hombre que se llamó Constantino el Grande, y él fue el primero que hizo una ley dominical, y empezó la gente a guardar el domingo, pero se guardaba el sábado antes de eso. Entonces, por costumbre o por rebeldía, por lo que sea, por tradición, se ha seguido guardando el domingo, pero en realidad el domingo no es el día del Señor. El día del Señor es el sábado, y la Biblia, hay más de 100 versículos que te lo corrobora. En la Biblia no vas a encontrar un solo versículo donde esté hablando que el domingo es día santo del Señor. El que Dios bendijo fue el séptimo día. Tan solo es cuestión de que vayas a tu celular o mires un calendario, y el día primero es un domingo. Empieza por domingo la semana, que es el día primero, y termina en sábado. Y Dios dijo que bendijo y santificó el día séptimo. Entonces el día séptimo es el sábado. Eso está muy claro. El que no querramos obedecer, o que prefiramos ignorar, eso es otra cuestión, pero nadie puede demostrar por medio de la palabra de Dios que el domingo es el día del Señor. Entonces aquí dice que cualquiera, como les dije ahorita, en los Estados Unidos se va a proclamar esa ley y se va a obligar a las personas a guardar el domingo, pero habrá un pueblo, un remanente, habrán gente, hijos de Dios, los leales a la ley de Dios, los leales a los que quieren hacer la voluntad de Dios y no la del hombre, que guardarán el sábado aún en la persecución, aún cuando sean amenazados de muerte o de cárcel o de cualquier otra cosa, que tortura, porque van a ser perseguidos. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Y no les digo esto para asustarlos, los digo para que se preparen, porque Dios va a preparar a cada persona que quiera serle fiel. Yo al principio, cuando empecé a conocer la palabra de Dios, no les voy a mentir, yo tenía hasta miedo cuando leía todo esto, pero hoy por hoy yo sé que Dios estará conmigo y que Dios me dará la fuerza, porque me dará su espíritu para soportar si me toca estar ahí. Si no me toca, pues entonces serán otros los que pasarán por eso, por la gran tribulación. Mucha gente, otras denominaciones dicen que eso es falso, que no se pasará por la gran tribulación, pero así será. Y por su propio bien, vayan y busquen la palabra de Dios, pídanle a Dios sabiduría para que les dé entendimiento y que puedan entender lo que está dicho aquí. Entonces, cualquier persona que acepte el domingo como día de adoración, pues pagará las consecuencias. Cuando venga Jesucristo será destruido, como ya les dije. Por eso dice aquí, y aparte en la Biblia dice que hay 7 plagas postreras, las últimas que ocurrirán en este mundo, y esas plagas caerán sobre toda aquella persona que no obedezca a Dios, que no sea leal a la ley de Dios. Entonces esto ocurrió hace muchos siglos ya en Egipto, cuando Moisés fue a liberar el pueblo de Dios. En aquel entonces Dios mandó 10 plagas, en aquel entonces eran 10 plagas, y vemos ahí en la Biblia cómo Egipto sufría las consecuencias. ¿Por qué? Porque se rebelaba contra Dios, sufría las consecuencias de no haber obedecido lo que Dios quería. Y sin embargo el pueblo de Dios, los hebreos, por ejemplo, hubo una plaga de oscuridad, y en Egipto estaba completamente oscuro, al grado de que no se podían mirar de así a unos centímetros de la oscuridad tan densa que había. Pero el pueblo de Dios, los hebreos, tenían luz. Y también cuando la
las aguas de Egipto se llenaron de sangre y todo eso, que no tenían agua para beber, el pueblo de Dios tenía agua limpia para beber. Eso va a ocurrir en este tiempo, al final, que ya está muy cercano. Quienes decidan guardar el domingo pagarán las consecuencias y caerán las plagas sobre esas personas, pero las personas que sean leales a Dios guardando el sábado, y Dios va a preparar a esas personas para que puedan soportar la tribulación. Dios estará con nosotros, con el pueblo de Dios, con los leales a la ley de Dios, los que guardamos la ley del Creador y no obedecemos leyes de hombres. Entonces dice aquí que, pues aquí dice que el que acepte la imagen de la bestia, pues pagará las consecuencias, porque estará obedeciendo ley de hombre y no de Dios, ¿no? Entonces dice, el número 12 dice, aquí está la paciencia y la perseverancia. En otras Biblias dice paciencia, aquí dice perseverancia, dice de los santos. Santo significa apartado. El pueblo de Dios está siendo apartado y los hijos de Dios están en todas las denominaciones, en todas, católicos, mormones, testigos de Jehová, de cualquier religión. Hay hijos de Dios que serán llamados a su tiempo, y esos serán los que conformen el pueblo de Dios al final. Entonces, al final dice, aquí está la paciencia de los santos, que quiere decir apartados, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí dice muy claro, los que guardan los mandamientos de Dios. Son 10 y se encuentran en Éxodo 20. Así que vayan, conozcan, léanlos, mediten en eso, pidan la sabiduría a Dios y Él los guiará a la verdad. Entonces, la importancia de que conozcan esos 3 mensajes que se encuentran en el capítulo 14 es vital, es de vida y muerte. Parecería como que la Biblia es solo un libro que alguien escribió, pero no, la Biblia es un libro sobrenatural, escrito por hombres, es cierto, pero guiados por el Espíritu de Dios, hombres que escribieron la verdad y solo la verdad, porque Dios no miente. Entonces, es necesario que vayamos a conocer esos mensajes para podernos preparar. La venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Este mundo cada vez está peor. Ningún ser humano podrá arreglar nada que pueda pasar aquí. Al contrario, todo se va a poner peor cada vez hasta la venida de Jesucristo, para liberar a todo aquel que quiera ser salvo, vivir una eternidad en un mundo más bello de lo que Dios lo hizo al principio y viviremos en el cielo por 1000 años. Esa es otra historia que también está aquí en Apocalipsis, pero la iremos conociendo poco a poco. Entonces, nada, los invito a que vayan a conocer esos mensajes y que se den cuenta que Dios nos ama tanto que nos dejó por escrito lo que va a pasar, para que podamos prepararnos. Él nos ama, Él vendrá muy pronto. Jesucristo vendrá por todo aquel que quiera obedecerle y ser salvo. Bueno, los dejo con este mensaje. Espero que su corazón se ilumine, que Dios sea quien con su espíritu ilumine sus mentes, y que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Por favor, compartan, por favor, mediten en esto. No simplemente lean, prepárense, porque si esperamos a que llegue el final para prepararnos, ya no habrá tiempo. Podemos morir también el día de mañana, entonces ahí se nos termina el tiempo a cada persona que muere. Pero el que muera no significa que no va a pasar nada. Él morirá, pero también será resucitado para pagar las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Así que por favor, mediten en esto.